Bueno, en este segundo video vamos a ampliar la caracterización que venimos haciendo sobre el imperialismo. Y para eso comencemos con reseñar brevemente las distintas formas en las que se justificó el imperialismo, ¿no? Los distintos argumentos, las distintas razones que esgrimieron las principales potencias imperialistas para justificar su acción, su expansión por amplias zonas del planeta. El primer argumento que vamos a explicar es, digamos, el argumento civilizatorio, ¿no? O sea, una de las formas de justificar el imperialismo fue esgrimiendo razones civilizatorias. ¿De qué se trata esto? Bueno, de decir que las grandes potencias imperialistas disponen de una civilización muy desarrollada, una civilización con altos grados de desarrollo en materia económica, en materia política, en materia cultural, ¿no? Intelectual, y que por lo tanto para los pueblos dominados, para los pueblos sometidos, era deseable entrar en contacto con esa alta cultura para que logren también ellos esos altos rudimentos, ¿no? Esos altos grados de desarrollo en materia política, social, económica, intelectual. Entonces, las potencias imperialistas, en vez de admitir que se expanden en busca de nuevos mercados o se expanden obteniendo grandes beneficios económicos, lo que hacen es decir, nos expandimos para expandir nuestra civilización, para llevarle a los pueblos bárbaros, a los pueblos atrasados, una civilización superior como la nuestra y que puedan gozar ellos también de los frutos que ha dado esta gran civilización. Esas ese es un conjunto de razones, digamos, que esgrimen las potencias imperialistas a la hora de justificar su acción. También se recurre mucho a lo que en la época se denominaba racismo científico. Hoy entendemos más que es una pseudociencia, ¿no? No responde al carácter científico tal cual hoy lo entendemos. Y me refiero sobre todo a una teoría que se conoce con el nombre de darwinismo social, ¿no? Comenzó con un autor inglés llamado Spencer, que lo que hace es aplicar las conclusiones de Darwin, ¿no? Referidas al mundo natural, él las aplica a el orden de lo social. Entonces sostiene que, como está creciendo mucho la población, empieza a haber una disputa por los recursos, que son escasos, y lo que hace la naturaleza es aplicar ese principio de selección natural que también rige en la sociedad y que explica que los países más aptos, poderosos y fuertes se apropien de los recursos en detrimento de los más débiles, ¿no? Esta es la idea básica del darwinismo social. Es una corriente de pensamiento que legitima la desigualdad, ¿no? O sea, es natural, es lógico que estos países que son más desarrollados, que son más fuertes, más aptos para sobrevivir, acaparen mayor cantidad de recursos que los otros, ¿no? Precisamente por eso, porque están más capacitados, más preparados para sobrevivir y para evitar la extinción. Entonces, este racismo científico, esta corriente del darwinismo social va a estar muy en boga en el siglo XIX en los países imperialistas porque era una argumentación científica destinada a justificar, a legitimar las prácticas que estaban llevando adelante estas potencias. Y por último, una corriente de ideas muy fuerte también en esta época va a ser el chauvinismo, es decir, el nacionalismo exacerbado, ¿no? El nacionalismo que conduce a valorar tanto la propia nación, tanto la propia etnia, que nos conduce a la xenofobia, ¿no? Al odio por el extranjero. Fíjense cómo Hobsbawm se refiere en este texto, que les voy a ampliar ahora, al nacionalismo chauvinista, ¿no? A este nacionalismo, repito, exagerado, exacerbado. Miren lo que dice Hobsbawm, que es muy claro al respecto. Sin duda, dice, todo ciudadano nativo, con la excepción de una minoría de socialistas internacionalistas, ¿no? Socialistas que creían que el proletario de todo el mundo tenía, el proletariado, perdón, de todo el mundo tenía que unirse más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Entonces, vuelvo. Sin duda, dice Hobsbawm, todo ciudadano nativo, con la excepción de una minoría socialista internacionalista, de algunos intelectuales, de hombres de negocios cosmopolitas, sintió hasta cierto punto el atractivo del chauvinismo. O sea, Hobsbawm está diciendo que eh, casi todo ciudadano nativo que vivió en el siglo XIX, en las grandes potencias imperialistas, sintió esta
tentación, este atractivo de creer que su nación era superior a la de los demás y tenía entonces derecho a dominar a las más débiles. Sin duda, dice Hobsbawm, en casi todo el mundo, incluso muchos socialistas e intelectuales, estaban tan profundamente imbuidos del racismo esencial de la civilización decimonónica, que es la civilización del siglo XIX, que eran también vulnerables de forma indirecta a las tentaciones que derivaban del hecho de considerar que la clase o el pueblo al que uno pertenece tienen superioridad natural intrínseca sobre los demás. ¿Ven? Esta es la idea básica, que la clase o el pueblo al que uno pertenece tiene superioridad natural, intrínseca, una superioridad esencial sobre los demás, ¿no? Como pertenecemos a un pueblo superior, es lógico que dominemos, que controlemos grandes zonas del planeta. O sea, es una forma fantástica de justificar la expansión imperialista, ¿se entiende? Y Hobsbawm aclara que esto estaba muy diseminado por la sociedad, perdón, europea, sobre todo del siglo XIX, ¿no? Decimonónico quiere decir del siglo XIX. Y fíjense cómo termina el argumento de Hobsbawm. El imperialismo no podía sino reforzar esas tentaciones entre los miembros de los estados imperialistas. Claro, al imperialismo le venía como anillo al dedo esta, digamos, tentación nacionalista, ¿no? Este chauvinismo, este nacionalismo exacerbado, le venía muy bien. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, lo reforzaba, lo alimentaba, lo promovía. Y termina Hobsbawm diciendo, pero los que respondieron con mayor fuerza a los sonidos de las trompetas nacionalistas, o sea, de los discursos nacionalistas, pertenecían al espectro que iba desde las clases altas de la sociedad a los campesinos y proletarios en el escalón más bajo. Ven que es transversal, chicos. Atravesaba a toda la sociedad este discurso nacionalista. Lo podés encontrar, como dice Hobsbawm, entre las clases altas de la sociedad, entre las clases más acomodadas, pero también lo podés encontrar difundido en campesinos, en trabajadores del escalafón más bajo de la sociedad, ¿sí? Que creen realmente que pertenecen a un pueblo superior y en virtud de esa superioridad, bueno, dominan a otros pueblos. Entonces, estas son un poco, chicos, las teorías a partir de las cuales el imperialismo se fue justificando a partir del discurso de las grandes potencias. Fíjense que el nacionalismo estaba muy difundido, pero la corriente principal de ideas que va a dominar el siglo XIX es el liberalismo. Y acá abro un paréntesis, chicos, presten mucha atención a esto. El liberalismo, sin duda, es la ideología dominante en las sociedades occidentales durante el siglo XIX. Pero decir que solo el liberalismo primó y solo estas ideas liberales primaron sería incompleto y además sería tapar lo que nosotros venimos estudiando sobre la dominación imperialista. Van a ver ahora por qué. ¿Qué es lo que dice el liberalismo? Bueno, que las personas tienen derechos individuales, derechos civiles, derechos políticos, ¿no? Los derechos civiles ustedes los conocen, son los que están consagrados, por ejemplo, en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Uno tiene derecho, por ejemplo, a la libertad de pensamiento, a la libertad de culto, libertad de locomoción, ¿no? De ir y venir por el territorio. Derechos políticos también, ¿no? Derecho a postularse para ejercer cargos de gobierno, derecho a elegir autoridades. Después, por ejemplo, también sostiene la libertad de acción individual, ¿no? El individuo es la base de análisis del liberalismo y se le reconoce esa libertad de acción individual casi sin restricciones, ¿no? Salvo que viole la ley o haga algo por el estilo. Pero el individuo es el centro en el liberalismo, es central. Y después, fíjense, fijar ciertos límites bien precisos a la intervención estatal en asuntos económicos. Es decir, que el Estado se meta en la economía lo menos posible. Claro, esto, chicos, van a ser un conjunto de principios enarbolados por amplios sectores de la sociedad europea, ¿sí? Sobre todo por las capas medias. Pero cuidado, si nosotros pensamos que solo estas fueron las ideas que rigieron a los países de Europa Occidental, por ejemplo, durante el siglo XIX, vamos a ignorar que en las colonias que dominaron desarrollaron otras ideas completamente distintas. No reconocieron derechos civiles y políticos, no reconocieron la importancia de la libre acción individual, ¿se entiende? O sea, esos lo aplicaban en un minúsculo espacio del planeta, dentro de sus naciones, podían ser
enarbolar las banderas del liberalismo, pero después el imperialismo nos muestra otra cara de estas potencias que también tenemos que considerar. Entonces, insisto, si bien el liberalismo fue la ideología dominante en las sociedades occidentales, no tenemos que olvidar que también hubo muchas otras cosas, que también hubo muchas otras ideas que justificaron el dominio imperialista sobre amplias zonas del planeta. Y la otra ideología muy fuerte del siglo XIX es, como venimos diciendo, el nacionalismo. Recién hablamos de un nacionalismo exacerbado, ¿no? El chauvinismo. Pero el nacionalismo básicamente, ¿qué proponía? Esto que yo les anoto acá, chicos. La nación como fundamento de la soberanía y también como fundamento de la unidad de la comunidad en un territorio, ¿no? Entonces, la nación como fundamento de la soberanía. ¿Por qué acá nosotros elegimos al gobernante? Porque somos parte de una misma nación, porque habitamos este territorio, porque tenemos una identidad nacional que nos permite decidir sobre el territorio en el cual nos desarrollamos, ¿no? Entonces, ese es el pilar, es la premisa básica del nacionalismo. Y después, claro, para lograr esto, ¿qué tenías que hacer? Bueno, definir cuáles eran los elementos que, digamos, señalaban tu identidad nacional, ¿no? O sea, ¿qué características tiene mi nación? Y bueno, para eso definían una única lengua oficial, ¿no? En contra muchas veces de dialectos que se hablaban, van a empezar a ser llamados así, dialectos como despectivamente, ¿no? Por ejemplo, el caso italiano, ¿no? Donde la lengua de Toscana, ¿no? Es la que se termina imponiendo y los demás van a ser dialectos, ¿no? El piamontés, el genovés, van a ser de segunda, van a ser despreciados. Y el ibero-italiano, ¿no? Va a ser el italiano que se hablaba en la región de Toscana, ¿no? Como que es el idioma que hablan, la lengua que hablan todos los italianos a partir de ese momento. Y después también hay un elemento muy interesante, que es este segundo que les marco acá, que es la construcción mítica de un pasado nacional, chicos. El Estado empieza a preocuparse mucho porque los historiadores construyan un relato histórico que señale aquellos elementos que le permitan a la comunidad identificarse contando una historia común, un pasado común que explica el presente. ¿Qué quiero decir, chicos? Se empiezan a escribir relatos históricos para fortalecer la identidad nacional, para convertir a las personas en buenos ciudadanos. Y para eso les enseñan que tienen un pasado común, que ya desde hacía mucho tiempo están todos juntos, tienen héroes nacionales, luchan por ciertos valores. Bueno, la historia como disciplina científica sirvió mucho para consolidar esa idea de nación a partir de esta construcción de pasados míticos basados en la identidad nacional, ¿no? Basados en la preexistencia de la nación. Y esto también generó ciertas resistencias, porque, claro, los que, por ejemplo, ¿no? Los que no hablaban el idioma oficial que se terminaba eligiendo empezaban a quejarse, o aquellos que no se sentían identificados con esos valores que se empiezan a adscribir a la nación, también se empiezan a quejar. Nosotros tenemos casos que perduran hasta nuestros días, chicos. Por ejemplo, el de los vascos o los gallegos en España, que no están de acuerdo con ser españoles en muchos casos, ¿no? Ellos dicen, mirá, nosotros no somos españoles. El ejemplo de Cataluña, chicos, por ejemplo, ¿no? Gran parte, no toda, Cataluña dice, la verdad que yo no me identifico con el Estado español. Yo quiero separarme, yo quiero ser un Estado independiente. Entonces, el avance del nacionalismo también generó la resistencia de ciertas minorías que no se sentían identificadas con esa construcción de nación que se estaba haciendo. Hay una frase de un político italiano muy famosa que resume esta idea, que es: ya creamos Italia, ahora tenemos que crear a los italianos, ¿no? Es decir, ahora tenemos que definir estos elementos que van a identificar, que van a definir a la identidad nacional. Bueno, y otra consecuencia del nacionalismo fue lo que vinimos hablando hasta acá. El nacionalismo de derecha, el chauvinismo. Un nacionalismo que va a ser xenófobo, chicos, que va a promover el odio al extranjero, el odio al que pertenece a otra raza, a otra etnia. La palabra raza hoy en día no tiene poder explicativo, no es una categoría científica, pero en esa época se usaba.
Eso sería el racismo, ¿no? Y la xenofobia, el odio al extranjero. Un nacionalismo muy belicoso, un nacionalismo que está dispuesto a pelearse, a avalar guerras con tal de fortalecer a la propia nación. Un nacionalismo donde el patriotismo es un valor muy importante, ¿no? Hay que ser un buen patriota, hay que estar dispuesto a dar la vida por la nación, y donde se procura esta idea de identidad racial y étnica, ¿no? Todos los que formamos parte de la nación compartimos la misma raza, tenemos una misma identidad en términos étnicos. Y por supuesto, también este nacionalismo va a coquetear con el antisemitismo, ¿no? El odio y la persecución a el pueblo judío, y el antisocialismo, ¿no? Dicen que el socialismo no tiene nada que ver con la nación, con la identidad nacional, que son ideas foráneas, que son ideas disruptivas, que atentan contra la unidad de toda la nación. Entonces, como verán, estas son las dos grandes corrientes de pensamiento, ¿no?, de la época. Si bien se suele decir que el liberalismo fue la ideología dominante de las sociedades occidentales, cuidado, porque esa también es una forma de encubrir lo que las potencias imperialistas hicieron en grandes partes del planeta. Y también tenemos que decir que el nacionalismo tuvo mucho peso, mucha difusión, sobre todo entre, repito, como decía Hobsbawm, ¿no?, desde las clases altas hasta los sectores más bajos de la sociedad, y ese discurso nacionalista se usó para legitimar, para justificar el imperialismo. Y vean ustedes un claro ejemplo de esto, chicos, en un libro de texto francés que claramente justificaba el imperialismo en los años 20, ¿no? Es un libro, fíjense, editado en 1920, con el que estudiaban chicos de la edad de ustedes en Francia en esa época. Y empezaba diciendo, este es el texto original, ¿no? Empezaba diciendo que para un país con una civilización tan avanzada como la de Francia, ¿ven?, razones civilizatorias, tenemos una alta civilización, ¿no?, una civilización muy avanzada. Para un país así, dice el texto, las colonias son indispensables. Situadas en climas muy diferentes del nuestro, las colonias nos abastecen de productos desconocidos aquí. Todos los países industriales necesitan dar salida a los productos que fabrican. ¿Ven? Están justificando el imperialismo. Dice, son indispensables, es normal que necesitemos tener colonias. Y fíjense, avanzando en la lectura del texto, cómo terminan justificando la dominación imperial. Dice, estas colonias ofrecen a nuestros compatriotas más emprendedores tierras privilegiadas para su explotación. Allí pueden, amparados por las leyes francesas, hacer fructificar sus capitales en los cultivos y en las minas, o encontrar ellos mismos un trabajo remunerador, ¿no? Como diciéndote, bueno, si vos sos francés y sos un tipo emprendedor, mira, podés ir a Argelia, explotar tierras, realmente podés hacerte rico. Pero miren lo que dice ahora. La preocupación por estos intereses materiales tiene sus consecuencias morales y patrióticas. Atención, tiene consecuencias morales y patrióticas. Para que la explotación de las colonias sea provechosa, tiene que llevarse a cabo en un entorno de paz y en asociación con los indígenas. Cosa que ustedes estudiaron que se hacía poco. Tal vez en Argelia un poco se va a desarrollar esta lógica, pero es la excepción, no la regla. De hecho, dice el manual con el que estudiaban los chicos, insisto, en Francia en 1920, de hecho, la paz francesa ha puesto fin a los horrores de la guerra y la esclavitud en regiones inmensas. Es decir, la dominación francesa puso paz donde había pueblos bárbaros que vivían peleándose constantemente entre ellos. Eso es lo que está diciendo implícitamente el manual. Ha permitido que los indígenas se multipliquen y lleven una existencia infinitamente más feliz que en los tiempos de su barbarie. Vean acá, chicos, cómo esta cuestión que señalaba Hobsbawm, ¿no? La idea tan expandida en el siglo XIX y principios del siglo XX, según la cual mi nación es intrínsecamente superior a la de las colonias. Y acá lo dice explícitamente, ha permitido que los indígenas se multipliquen y lleven una existencia infinitamente más feliz que en los tiempos de su barbarie. Es decir, estos indígenas, al fin y al cabo, tenían que estar agradecidos
a estas potencias por haberlos dominado, por haberlos explotado, por haberse llevado grandes riquezas, porque a cambio le dieron una existencia infinitamente más feliz que en los tiempos en los que eran bárbaros. Esto, chicos, repito, era una forma de justificar el imperialismo directamente en las escuelas y con alumnos de la edad de ustedes en 1920 en Francia.